El juicio. Vamos a indicar que el juicio tiene diversos usos y proviene del latín iudicio, y se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien o el mal, entre lo verdadero y lo falso. Y cuando hablamos de las distintas formas de uso que tiene, pues en términos legales lo utilizan para hacer el juicio y determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Nosotros también hacemos un juicio de valor muchas veces sin querer. Vemos a una persona y pues emitimos nuestro juicio de valor o simplemente lo guardamos, pero ya internamente damos ese juicio de valor. Decir me cae bien, no me cae bien, es buena persona o es mala persona. Pero eso no lo vamos a hablar hoy, simplemente comentar. Lo que nos interesa ahora es el juicio lógico, el que tiene tres elementos. Y empezamos indicando que el juicio tiene el concepto sujeto, primer elemento, sumados con el concepto cópula, segundo elemento, y adicionalmente sumamos con el concepto predicado y nos va a dar como resultado el juicio. De ahí que decimos que el juicio es la suma de conceptos. Por ejemplo, el coronavirus es peligroso. En este ejemplo, el coronavirus llega a ser el sujeto, la cópula sería la palabra es y el concepto predicado peligroso. El sujeto es de lo que se va a hablar. La cópula es el nexo, la palabra que va a unir al sujeto con el predicado. Por lo tanto, es la unión de ambos y a eso llamamos cópula. Muchas veces se confunde en términos del lenguaje, por ejemplo, con el verbo, porque el es sería el verbo ser, pero también se puede generalmente combinar, no siempre va a ser la palabra es, puede ser son, tiene u otras palabras que sirvan de nexo entre el sujeto y el predicado. Bueno, el predicado sabemos que es lo que se dice del sujeto. Por lo tanto, hacemos nuestro análisis. El coronavirus es peligroso. ¿Será falso o verdadero? Pues hacemos el análisis y decimos, hay tantos muertos por esta enfermedad del coronavirus y todavía tenemos recaídas, tenemos la cuarta ola actualmente y están en el hospital. Por lo tanto, decimos que es verdadero por el principio de razón suficiente de la lógica, que la constatación de los hechos con la realidad me dicen que si este juicio es verdadero. Empezamos con la clasificación de juicios. Vamos a tener los juicios según su cantidad, es decir, vamos a clasificarlos por su cantidad. Y vamos a tener tres. Primero, universales, en amarillo en este caso, universales, particulares y singulares. Los singulares ya no están escritos, pero les estoy informando que son tres, ¿sí? Los universales hacen referencia a todos. Si digo un hito falta es como decir siempre viene a veces, pues ya no hay universal. El universal ha de ser el siempre, el todo. Ese es universal, que hace referencia a todo y cuando hablamos del tiempo, pues es siempre. Eso es universal. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, siempre viene a clases. Ah, eso es universal. Puedo poner a particulares recordando la canción del Papi, ¿no? En particulares digo que son ya una parte del todo. El universal es el todo, el particular ya es una parte. Y digo, algunas veces viene. O puedo decir, por ejemplo, viene pero a veces. Y ese a veces me implica que no viene siempre, por lo tanto ya es un particular. Y finalmente, cuando digo singular, pues hago referencia a una sola persona y me estoy refiriendo, puedo decir, viene Juan Pérez, viene los lunes, Juan Pérez. Y me refiero a que viene un día, los lunes, el lunes nomás viene el Juan Pérez. Por lo tanto, eso es singular. Y me voy al otro lado. Por su calidad también tengo tres subdivisiones. Por la calidad tengo afirmativo, los que afirman. Si viene, pues viene. No estoy diciendo no viene. Siempre viene, estoy afirmando que viene.
nunca ha faltado en clases. Digo, por otro lado, tengo negativos. Y cuando digo negativos, pues estoy negando que viene. Digo, nunca viene Juan Pérez. Por lo tanto, cuando afirmo, afirmo que viene. Y cuando digo niego, pues nunca viene. Y por el otro lado, el limitativo hace referencia principalmente a que está limitando. En términos de fórmulas vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, cuando afirmo, pues es, y es así. Y cuando niego, digo no es. Pero cuando hago el limitativo, voy a decir es no. Esa simplemente ha de ser la diferencia. Y no lo estoy anotando aquí el limitativo, tampoco el singular, precisamente para no confundirles, porque los que voy a trabajar con preferencia van a ser universal, particular de parte de la cantidad y por parte de la calidad, afirmativo y negativo. Lo otro me sirve como información simplemente. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo la clasificación por su cantidad y por la calidad, voy a empezar a unir el universal con el afirmativo y ahí nacen los juicios del tipo A, que se van a llamar pues universal afirmativos. Y la fórmula, todo S es P, donde S es el sujeto y la P ha de ser el predicado. Prosigo uniendo el universal con el negativo ya también, de tal modo que nace los juicios del tipo E. Estos juicios se van a llamar universal negativo y su fórmula es ningún S es P. Prosigo uniendo al particular con el afirmativo y me nacen los particular afirmativos conocidos con la letra I. Y la fórmula ha de ser algún S es P. Y finalmente voy a unir el particular con el negativo, de tal modo que nacen los juicios del tipo O, que serían particular negativos, con la fórmula algún S no es P. Y finalmente digo, este lado de la columna de los verdes son los afirmativos, positivos. Por eso le pongo un signo positivo. Estos afirman, no niegan. Estos otros lados de la columna de los rojos rosados, pues son los negativos. Estos sí niegan. La palabra nunca ya es negar. Nunca yo le he tratado mal, dicen, ¿no? Pues estoy negando que yo le he tratado mal. Eso es un universal, nunca, ni en mi pensamiento. Pero si digo, alguna vez no le he tratado mal, pues es un particular, pero estoy negando también. Mientras que en la afirmación, siempre es positivo. Entonces, la anterior clase ya habíamos hecho ejemplos, hoy vamos a pasar directamente con un ejemplo para que no quede vacío. Y decimos, por ejemplo, todos los bolivianos son americanos. Por lo tanto, digo, mi análisis, yo estoy en Bolivia, soy boliviano, pero también estoy en América. Por lo tanto, también soy americano. Y digo, este juicio es verdadero. Paso a la E, mi fórmula, debo respetarla. Ningún insecto es vertebrado. Muy bien, los insectos, pues, no tienen huesos, no tienen vértebras. Por lo tanto, ningún insecto es vertebrado verdadero. Juicios del tipo I. Algún político es corrupto. Muy bien, no estoy generalizando. Si digo alguno, pues debe haber por ahí alguno que otro. Y en mi país, pues lamentablemente se descubren en cada nada en el gobierno corrupción. Por lo tanto, algún político es corrupto verdadero. Digo, algún profesor no es actualizado. Muy bien. ¿A qué me refiero? A que los maestros, no todos, porque hay muchos que sí se actualizan, pero algunos desde que egresan de la normal o egresan de la universidad, pues son profesionales y mueren con ese título, pero no se actualizan, ¿sí? Por lo tanto, digo, algún profesor no es actualizado verdadero.
Y para el resumen tenemos el cuadro de Boecio, denominado también cuadro de oposición. Y para eso hice el anterior resumen. ¿De dónde ha salido? Pues de la clasificación de los juicios por su cantidad y por su calidad. Decimos A con E van a ser contrarias. Es decir, son opuestos, son contrarios, es decir, como si fueran dos equipos de diferente bando. La A es universal, la E es universal, pero la A es afirmativo y la E es negativo, por lo tanto son contrarios. Bajamos abajo, la I con la O son subcontrarios, por lo tanto son subalternos de la A con la E. La A va a subalternar a la I y la E va a subalternar a la O, eso subalterno, como decir, tiene su mayor en jerarquía la A y la E, y menor jerarquía la I con la O. Pero, hablando ya de esquina a esquina, son contradictorios. Dicho de otra manera, la E con la I, contradictorio. La A con la O, contradictorio. De tal modo que recordamos los conceptos contradictorios. Si A hablamos de blanco, el contradictorio es no blanco, pero el contrario ha de ser negro, ¿sí? No es lo mismo contrario con contradictorio. Proseguimos con la clasificación de los juicios. Ya hemos visto según su cantidad, según su calidad, ahora vemos según la modalidad de los juicios. Por su modalidad tenemos juicios problemáticos, juicios asertóricos y apodícticos. Cuando hablamos de los juicios problemáticos, pues vemos que hay una categoría de posibilidad en el juicio. Por ejemplo, es posible que llueva en la tarde. Muy bien. Voy, veo el día, las nubes, y sí, es posible que llueva en la tarde. Pero como es posible, no hay garantía de que llueva. Por eso es problemático, porque no se puede asegurar. Otro ejemplo, el cáncer puede ser originado por un virus. Puede. Por ejemplo, el cáncer del cuello uterino, de acuerdo a los estudios y las posibilidades que han hecho estadísticamente hablando, pues la mayor cantidad de personas que ha tenido cáncer de cuello uterino ha sido aquellos que se han contagiado por vía sexual generalmente del virus del papiloma humano, el VPH. Y lamentablemente esas personas han sido estudiadas y han dado positivo para el cáncer de cuello uterino. Pero da la casualidad que hay algunos que se han contagiado también con el VPH y no tienen el cáncer. Por lo tanto, se dice que puede ser, no que es así, porque es problemático. No se puede asegurar, porque el virus del papiloma humano puede causar, puede despertar, como dicen, ese virus despierta el cáncer, activa, pero no necesariamente es una regla generalizada, porque tenemos cáncer no solamente de cuello uterino, tenemos cáncer de piel, cáncer de sangre, o incluso cáncer en los ojos, en diferentes partes del cuerpo, incluso los que son de pulmón se dice que son causados por el cigarrillo. Por lo tanto, constatamos de que este tipo de juicios pues son problemáticos. No se puede aseverar. Otro ejemplo, es probable que designen un nuevo secretario de Hacienda. Pues si estamos en una organización, sea sindicato, club de madres, club deportivos o de trabajo, pues es probable que haya una nueva designación de nuestro secretario de Hacienda, porque cada año cambiamos o a veces se ratifica. Por lo tanto, sigue siendo problemático. No sabemos exactamente qué puede pasar. Y finalmente, tal vez consiga libertad condicional. ¿Eso qué implica? Pues primero debo imaginarme que es alguien que está en la cárcel y que está queriendo salir. Y puede ser que tal vez consiga su libertad condicional, porque no va a conseguir la libertad plena. Pero sí condicional puede, pero también no puede. Sigue siendo problemático. Muy bien, pasamos a los juicios por su modalidad asertóricos. ¿A qué denominamos juicios asertóricos? Aquellos que enuncian un saber real. Es real ese saber, pero es subjetivo. Dicho de otra manera, para entender mejor, ejemplo,
La pandemia está matando gente y es real. Tantos muertos, tantos contagiados y tantos todavía susceptibles de morir. ¿Dónde está lo subjetivo? Pues que no sabemos de dónde se origina. Muchos dicen los chinos han empezado a comer murciélagos y de ahí viene esta enfermedad del coronavirus. Algunos dicen no, ha sido en el laboratorio, los científicos han creado este virus. Y finalmente he escuchado todavía algún comentario que dicen que es problema del Internet. Hasta ahora tenemos el 2G, 3G, 4G de velocidad en Internet y han hecho la prueba con el 5G y ahí ha estallado la pandemia, porque es problema de el Internet de la línea que va por vía, por ondas sonoras. Por lo tanto, es subjetivo. Hasta ahora no hay una persona que nos diga así es y nos demuestre. Por lo tanto, es subjetivo. Por lo tanto, decimos es asertórico. Otro ejemplo, 100 años de soledad es el mejor libro que he leído. Pues 100 años de soledad es un libro muy ampuloso. Principalmente los actores principales están la familia Buendía y que al final llega a ser una maldición y es un muy buen libro. Pero para algunos puede ser no muy buen libro. Para algunos no puede gustarles pese a que lo hayan leído. De tal modo que sigue siendo subjetivo pese a que es un saber real. Proseguimos, otro ejemplo, decimos las pinturas de Picasso no me gustan y no me gustan a mí, pero eso no quiere decir que a todos no les gusta, porque hay gente que pagaría miles o millones por una pintura de Picasso. Eso implica que les gusta, por lo tanto es subjetivo, pero es real que existen esas pinturas. Otro ejemplo dice la pena de muerte es un castigo justo, lo mismo. Para algunos va a ser justo y para otros pues injusto. Y finalmente dice la tortura es mala. Y simplemente hacemos un análisis, pues es saber real, existen las torturas, pero es mala. Casi todos vamos a coincidir que sí es malo. Pero si tengo un asesino en serie que ha puesto una bomba en algún lugar público y va a matar mucha gente, pues tal vez con la tortura me avise dónde está la bomba y pueda salvar mucha gente. Y en ese caso puede no ser tan mala. Por lo tanto, es subjetivo. Y finalmente, por su modalidad, tenemos los apodícticos. Estos apodícticos sí expresan el máximo grado de verdad. Es decir, los apodícticos, si emites un juicio apodíctico, no puedes mentir. Es el máximo grado de verdad, tiene certeza y además necesidad de conocimiento. Ejemplo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, el agua viene en estado líquido, pero puede estar en estado gaseoso o en estado sólido. Pero por mucho que cambie su ciclo del agua, no se destruye, solo se transforma y vuelve. Es un ciclo. Por ejemplo, me dirán, si es que yo voy a quemar un libro, eso sí se destruye. Bueno, el libro sí se destruye, pero el libro es materia, lo que no se destruye es la materia, solo se transforma en ceniza. Por lo tanto, es un juicio apodíctico y tiene el máximo grado de verdad, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Incluso nosotros, pues no nos han creado, solo nos hemos ido transformando, el alimento nos ha hecho crecer. Si pudiéramos repartir las partes que están en nuestro cuerpo, pues de la misma manera cuando vamos a morir, se van a ir repartiendo en la naturaleza. Pues somos materia. Otro ejemplo, teorema de Pitágoras. Quienes hemos estado en los últimos cursos de colegio, pues conocemos este teorema de Pitágoras para resolver los triángulos rectángulos. Porque el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los lados A y B es igual al cuadrado de la hipotenusa, que sería la perpendicular. Por lo tanto, yo con esto puedo sacar, si quiero para una casa las calaminas, solamente sacar esta medida y esta y puedo saber el tamaño de las calaminas que necesito, o el largo, y la cantidad. El teorema de Pitágoras es
una expresión de máxima verdad en términos matemáticos, que me sirve siempre y cuando sea triángulo rectángulo. Para otras formas ya no me sirve el triángulo o el teorema de Pitágoras. Y finalmente, el último ejemplo dice, a mayor profundidad en el mar, mayor presión. Hagamos de cuenta que mi cursor es una persona y está nadando por encima del mar, que sería la línea roja, el inicio del mar. Pero a medida que se va ingresando a lo profundo del mar, pese a tener un tanque de oxígeno en la espalda, la presión no le deja ingresar mucho hacia abajo. De ahí que cuando muere la persona, el cuerpo llega a flotar, porque la presión puede matar. Es decir, en este caso, si nos ponemos aquí, en la realidad, un quintal de cemento sobre nosotros, pues vivimos, no hay problema. Pero ponte cada vez que entras un quintal encima, otro quintal encima, y cuando llegas al fondo, como 50 o 100 quintales sobre tu persona, pues mueres. Por lo tanto, a mayor profundidad en el mar, mayor presión. Y es un juicio apodíctico que tiene el máximo grado de verdad. Antes de pasar, decimos, para recordar, por su modalidad tenemos problemáticos, asertóricos y apodícticos. Acto seguido, ingresamos a la clasificación de los juicios por su relación. Muy bien, ¿cómo se relacionan? Pues tenemos los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Decimos categóricos porque enuncian una verdad del conocimiento. Puede ser universal, puede ser particular, puede ser afirmativo o negativo, pero es categórico. Ejemplo, ningún hombre vuela, es categórico, no está mintiendo, tampoco está dudando, por así decirlo, es categórico, no hay duda. Ningún hombre vuela, y aunque hagas tu análisis, pues no vuela. Me hablarás de Superman, ficción, hombre no vuela. En el avión vuela, no, el avión vuela, tú eres pasajero del avión, no vuelas, el avión vuela. Otro ejemplo, algunos humanos son inmunes al COVID-19, categórico y comprobado. Hay familias que han enfermado, algunos han muerto, otros han estado en el hospital, pero hay alguno que lamentablemente, o tal vez por suerte, por azares del destino, o por la capacidad de inmunidad que ha logrado, pues no le ha afectado. Conozco médicos que me han comentado, su papá estaba mal, su mamá mal, viene el hijo y dice, pero es positivo el hijo también. Pero si soy positivo, ¿en qué momento me va a dar los síntomas? ¿Cómo me voy a cuidar? Porque no tengo ningún síntoma, pero ya está pasando el COVID y ni siquiera se ha dado cuenta que tenía COVID. Entonces, categórico que algunos humanos son inmunes al COVID. Pasamos a los juicios hipotéticos. Como su nombre lo dice, es una hipótesis simplemente. ¿Por qué? Expresan una condición de posibilidad de un fenómeno cualquiera. Afirma relaciones de causa y efecto. Eso implica que vamos a tomar en cuenta la causa y el efecto. Por ejemplo, si llueve, la siembra será buena, porque no puedo sembrar en tierra dura. Si llueve, pues se afloja la tierra, puedo barbechar y puedo después depositar la semilla. Pero eso sí llueve, es hipotético. Si no llueve, pues la hipótesis no se cumple. Segundo ejemplo, si baja la temperatura, hará frío, pero si baja. Los anteriores días ha estado nublado, bueno, si baja la temperatura, otra vez frío. Pero si no baja la temperatura, calor. Es hipotético. Y finalmente, si estudias, podrás resolver los ejercicios. Dicho de otra manera, si estudias, podrás ingresar a la universidad. Es hipotético. Porque muchas veces, incluso estudiando, porque el último día del examen justo te pones a estudiar, medianoche, sigues estudiando, y a la hora del examen el cerebro se duerme. Pero he estudiado, claro, has estudiado, pero el cerebro también necesita descanso. Por eso es hipotético. Más he estudiado, igual me he aplazado. No,
no has organizado bien tu tiempo. Por lo tanto, si estudias, ¿podrás resolver los ejercicios? Es hipotético. Podrás o a veces no podrás. Y finalmente, por su relación, tenemos los disyuntivos. Los disyuntivos fijan una doble o múltiple posibilidad, como una solución o planteamiento de solución. Por ejemplo, la lectura se lee en su idioma original o en traducciones. El idioma original, por ejemplo, del libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche, está en alemán. Puedo leer en alemán y no voy a entender nada, pero puedo leer en castellano, ahí sí voy a entender. Entonces puedo leerlo de esta manera o también de esta manera. Cuando hablo del disyuntivo, van a ver, se presenta esta letrita que dice o, o. Si digo esto o esto, ya es disyuntivo. Canto o bailo, disyuntivo. Ejemplo, proseguimos con el segundo. Los mamíferos pueden ser terrestres o acuáticos. Bueno, debo saber qué es mamífero, que amamanta, que vive de leche los primeros días. Y nosotros como humanos somos mamíferos, el perrito, el gatito, la vaca, el burro, el caballo, son mamíferos. Y son terrestres, muy bien, pueden ser terrestres. O acuáticos en el agua, ¿quién es mamífero? Pues la ballena. La ballena es mamífero. Por lo tanto, pueden ser terrestres o acuáticos. Y finalmente decimos, los gobiernos pueden ser monárquicos, democráticos o dictatoriales. Monárquicos cuando tienen un rey, uno. Mono es uno, monárquico, por lo tanto, uno, un rey. Democrático, elección universal. Todos votamos para elegir al presidente. Dictatorial, que entra por golpe de Estado o que una vez sido ya presidente por democracia, se quiere mantener en la presidencia o en el gobierno por un tiempo incluso fuera de ley. Es dictatorial. Clasificación de los juicios. Según Kant, hemos visto, a ver, recordemos, juicios por su cantidad, juicios por su calidad, por la modalidad, por la relación, ahora según Kant. Y terminamos según Popper, por lo tanto tenemos 6 tipos de clasificación de juicios. Y según Kant decimos, son analíticos y sintéticos. Vamos a denominar analíticos a los que poseen el concepto del predicado contenido en el sujeto. Ejemplo, un círculo es aquello que está en el interior de una circunferencia. La circunferencia ya hace relación al círculo, por lo tanto está contenido ya ahí. Otro ejemplo, la sal es salada. Pues bien, porque la sal no puede ser dulce, ¿verdad? Ya está, el predicado en el sujeto está contenido. Dicho de otra forma más exacta, todos los lunes son lunes. Lunes, lunes. Es analítico. Y finalmente, los solteros son no casados. ¿Se entiende? Espero. Y finalmente tenemos los sintéticos según Immanuel Kant. Y los sintéticos dice, el sujeto no comprende al predicado, ni tiene alguna relación que es elocuente. Por ejemplo, el mes de febrero es el que comienza cuando termina enero. Enero es un mes y febrero es otro mes. No tiene nada que ver. La única relación es que son meses del año, pero nada que ver. Otro ejemplo, las manos son extremidades del cuerpo humano. Estamos hablando de las manos. Son extremidades del cuerpo humano. El cuerpo humano está aquí y la extremidad es la mano, pero no tiene relación. La mano no está colada directamente al cuerpo. Tenemos todavía el brazo, por lo tanto, no hay relación directa o elocuente. Y finalmente decimos, para entender mejor, la mesa es de color marrón. Dicho de otra manera, lo marrón no le hace ser mesa, o la mesa no necesariamente tiene que ser marrón, puede ser cualquier color. Por lo tanto, son juicios sintéticos que serían lo contrario básicamente de lo que es un juicio analítico. Y finalmente pasamos a Karl Popper,
que nos dice, tenemos juicios a priori y a posteriori. A priori, es decir, con la sola elaboración del juicio y el filtro a través de la razón. Para ejemplificar, tengo un juicio a priori, digo, de aquí a 5 años, a priori. Dentro de los estudiantes que están en esta clase de filosofía, postulantes a la universidad, el 80% van a ser profesionales de 5 años, el sexto año con su título. Ese es mi juicio a priori, mío. Pero ¿qué pasa? Este juicio lo estoy haciendo sin conocerles, sin saber cómo va a ser ni en qué carrera están. ¿Qué debo hacer? Debo esperar los 5, el sexto año puedo hacer mi juicio a posteriori y decir, tengo la nómina de esta clase, ahora voy a verificar, a ver cuántos han sido profesionales, cuántos se han salido. 80%, muy bien. Coincide este juicio a posteriori, es decir, en virtud de la experiencia que ya he pasado los 5 años, estoy constatando, ya eso ya es después. El a priori es antes. Solamente son juicios con la elaboración propia del juicio. Es un filtro a través de la razón. Con mi razonamiento estoy llegando al futuro, mientras que la posteriori estoy llegando de cuerpo, mente, espíritu y alma. Ya estoy de aquí a 5 años, ya estoy 5 años más viejo, pero me estoy constatando de lo que he hecho o he dicho en mi juicio a priori. Muy bien, proseguimos. De acuerdo al cuadro de oposición, vamos a encontrar los juicios relacionados, es decir, ¿cuáles son contrarios? Pues son contrarios la A con la E. Subcontrarios son la I con la O. Subalternante es la A y el subalternado es la I. Lo mismo la E subalternante y subalternado la O. Son contradictorios la A con la O, la E con la I también son contradictorios. Ese es el cuadro de oposición. Tenemos contrarios, subcontrarios, subalternos y contradictorios. Y la relación de juicios, pues, lo hemos explicado en el cuadro anterior. Ahora, ¿cuál va a ser la relación veritativa? Es decir, ¿cuáles son las verdades que podemos sacar de aquí? Primer punto. Cuando hablamos de contrarios, la A con la E, no pueden ser ambos verdaderos. Es decir, la A con la E no pueden ser ambos verdaderos. Uno de ellos necesariamente tiene que ser falso. Por ejemplo, vamos a recurrir al siguiente ejemplo. A ver, decimos, todos los chuquisaqueños son americanos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Sí? Y me decía en la regla de la relación veritativa que no pueden ser ambos verdaderos. Ahora voy a pasar. Todos los chuquisaqueños son americanos, ¿verdad? Ahora digo, ningún chuquisaqueño es americano. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Por lo tanto, se cumple y podemos hacer miles de ejemplos queriendo encontrar que ambos sean verdaderos y no vamos a lograr, porque esta relación veritativa del cuadro de oposición, pues ya se ha hecho N estudios y estos son los resultados. Y nos dice que no pueden ser ambos verdaderos. Y como no pueden ser ambos verdaderos, pues uno de ellos tiene que ser falso. Pero pueden ser los dos falsos. Pasamos a los subcontrarios. ¿Cuáles son los subcontrarios? Los de abajo, ¿sí? Subcontrarios, muy bien. ¿Y qué nos dice? Pueden también ser ambos verdaderos, pero no pueden ser los dos falsos. Pueden ser ambos verdaderos los subcontrarios. Estos subcontrarios pueden ser verdaderos los dos, mientras que los universales no pueden ser verdaderos los dos. Pasamos a los subalternos. ¿Cuáles son los subalternos? La I con la O. ¿De quién subalternan? De la A y de la E. ¿Por qué? La A está arriba y subalterna a la I, la E está arriba, subalterna a la O. ¿Y qué tenemos para los subalternos? Y nos dice, si el universal, ya sea la A o la E, es verdadero, entonces el particular, ya sea I o, es verdadero.
¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo. Y decimos, si A es verdadero, empezamos con un juicio verdadero. A ver, todas las aves tienen alas. Algunas aves tienen alas. Es verdadero. Pasando a este otro lado, empezamos con un juicio verdadero, pero ningún hombre puede parir. Verdadero, porque ningún hombre pare. Algunos hombres no pueden parir. Verdadero. ¿Sí? Empezamos con verdadero y termina verdadero. Y se cumple esto que nos dice la relación veritativa de los subalternos. Si el universal A o B es verdadero, entonces los particulares son verdaderos. Pero si el particular es verdadero, entonces el universal es indeterminado. ¿Qué quiere decir? Si empezamos al revés, si hacemos nuestro juicio del tipo I, que sea verdadero, aquí va a ser indeterminado. ¿Qué quiere decir indeterminado? Indeterminado quiere decir que puede ser falso o puede ser verdadero. Por ejemplo, digo, algunos chuquisaqueños son bolivianos. Y digo, todos los chuquisaqueños son bolivianos. Y es verdadero. Pero si digo, algunos enfermos mueren, todos los enfermos mueren, ya no. Por lo tanto, es indeterminado. Puede ser falso o puede ser verdadero. Si el particular I o O es falso, entonces el universal automáticamente ha de ser falso. Pero si el universal, ya sea A o E, es falso, entonces el particular es indeterminado. Si empiezo por arriba indicando que la A es falso, pues abajo no voy a saber qué es, porque otra vez es indeterminado. Puede ser falso o puede ser verdadero. Eso es indeterminado. Y finalmente decimos los contradictorios. La A con la O son contradictorios, es decir, estas esquinas. Contradictorio, A con O, contradictoria, I con E, son contradictorios. ¿Y qué pasa? Si uno es verdadero, el otro es falso y viceversa. Pero ni ambos pueden ser verdaderos ni ambos falsos. ¿Qué quiere decir? Pues si la I va a ser verdadero, decíamos, algunos estudiantes realmente estudian. Verdadero. Ningún estudiante realmente estudia. Falso, porque algunos sí estudian. No pueden ser ambos falsos, tampoco pueden ser ambos verdaderos. Lo mismo pasa aquí. Si este va a ser verdadero, algún estudiante no será profesional. Verdadero. Hay muchos que terminan, lo dejan y se quedan como bachilleres. Pero si digo todos los estudiantes serán profesionales, pues ha de ser falso. Por lo tanto, si uno es verdadero, el otro ha de ser falso. Y si este digo que es verdadero, pues eso no va a existir, porque no pueden ser ambos verdaderos, ni ambos pueden ser falsos. Bueno, muchísimas gracias.